¿Qué tal? Les habla Psicoterapia Hoy. Como sabrán, mi nombre es Andrés Irasuste. Y bueno, hoy deseo hablarte un poco sobre Sigmund Freud, presuntamente el gran maestre de la psicología. Yo quiero comentarte un poco acerca de por qué el psicoanálisis no se utiliza más en el mundo. De hecho, en los años 80 se dejó de utilizar en el mundo porque se comprobó, e incluso ya desde antes, de que es un tratamiento, un abordaje clínico psicoterapéutico de muy poca efectividad. Pero antes deseo agradecer al sitio Debatime de Argentina, a mi amigo Andrés McLean, que siempre cordialmente sube todos mis artículos. Y también deseo mandarle un saludo muy cordial a mi ex profesora de alemán, María Teresa Espínola, quien me ha ayudado en esta tarea, porque te cuento, como verás en la carátula de este podcast, esto se trata un poco sobre Freud desde el punto de vista de las confesiones privadas, nada menos que de su empleada doméstica, Paula Fichtl. Un periodista alemán de apellido Bertelsen se ha ocupado de hacer una investigación al respecto y tiene cosas muy interesantes para decir. A mí me interesa contarte sobre Freud lo que jamás te van a contar en la universidad, en cualquier universidad rioplatense al menos. Bueno, dicho esto, para mentes exigentes que sean fan del psicoanálisis, dado que, como dijera el filósofo Mario Bunge, uno se sube a un taxi en el Río de la Plata, principalmente en Buenos Aires, e incluso el taxista te habla en jerga psicoanalítica. No deseo aburrir a la mayoría de mis oyentes, pero me voy a tomar 30 segundos mencionando publicaciones que refutan por completo el psicoanálisis, ¿ok? Te puedo nombrar de Hans Eysenck, un gran psicólogo del siglo XX, Decadencia y caída del imperio freudiano. Esta obra está en español. Libro negro del psicoanálisis, de autores varios. Un libro altamente recomendable si todavía sos un adoctrinado de esta religión llamada psicoanálisis, quien tiene en Freud a su profeta supremo y a Jacques Lacan al sumo sacerdote. Luego tenemos Freud, The Making of an Illusion, de Frederick Creus. Michel Onfray, Freud, El crepúsculo de un ídolo, también conseguible en castellano. Alan Sokal y Jean Bricmont, dos epistemólogos y matemáticos, escribieron un interesante libro que se llama Imposturas intelectuales. Hans Strupp, Psychotherapy, for Better or Worse. Este libro, desgraciadamente, creo que no se encuentra traducido al castellano. Jacques van der Leer, Las ilusiones del psicoanálisis, libro altamente recomendable. Mario Bunge, Filosofía de la psicología. Michel Foucault, Historia de la sexualidad, en 3 tomos, altamente conocido y traducido al castellano perfectamente, editorial siglo XXI. Y finalmente Ludwig Wittgenstein, Freud, el mito del inconsciente. Estos son un poco los grandes libros canónicos que derrumban por completo este mito, esta religión, esta ideología que es el psicoanálisis. Pero además te cuento que existen cientos de artículos, papers académicos de muy diversos autores que salen en revistas científicas especializadas, demostrando la falta de eficacia y eficiencia terapéutica de esta teoría sobre diversos trastornos. Ejemplo típico, la depresión. ¿Ok? Bueno, Freud, hablemos un poco sobre el hombre Freud antes de entrar en las memorias de Paula Fichtl. Freud, tal como lo describe Eysenck, era un hombre con profundos trastornos emocionales.
Esto quiere decir que pasaba rápidamente de la depresión a la euforia severa, lo que en su momento quizás se conocía como psicosis maníaco-depresiva, hoy le llamaríamos quizás trastorno bipolar. Lo cierto es que sus colegas y amigos describen a este hombre, a este buen señor llamado Freud, todo el tiempo trabajando en estados crepusculares de conciencia incluso. Siendo joven, él era médico neurólogo. Jamás hizo una investigación seria al respecto en el campo de la neurología. Lo máximo que llegó a escribir sobre este asunto es Proyecto de una psicología para neurólogos, trabajo oscuro que no aporta nada, es una especie de modelo especulativo sui generis acerca del sistema nervioso, incomparable francamente a las investigaciones de Ramón y Cajal, que son contemporáneas y que aportaron grandes descubrimientos acerca del sistema nervioso muy novedosos para aquella época. Estamos hablando de fines del siglo XIX. Más o menos por esta época, Freud es un sujeto que comienza a experimentar con la cocaína, sustancia novedosa que, se vendía libremente en las farmacias de diversos países, entre ellos Austria, que es donde Freud se desarrollaba, concretamente en Viena. Comenzó a experimentar con ella, siendo uno de sus primeros sintetizadores incluso. La consumía en grandes cantidades. Él mismo estuvo a punto de perder la nariz a causa de las grandes cantidades de cocaína que consumía, o como diríamos en el Río de la Plata, de merca, de merezunda, de frula, en fin. Tuvo que ser sometido a muchas cirugías de cauterizaciones en su nariz. Estuvo a punto de perderla. Se la recetaba muy irresponsablemente a amigos y familiares, tanto es así que muchos se volvieron adictos y jamás se recuperaron, y Freud les arruinó su vida. Eso es lo mínimo que podemos decir sobre el joven Freud, hombre con una psicosis maníaco-depresiva, estados crepusculares de conciencia y gran adicto a la cocaína. También Freud era un gran fumador de tabaco. No en vano, la imagen arquetípica de Freud es el señor de barba blanca, serio y con su pipa en la mano y en la boca. Lo cierto es que esto le provocó grandes problemas, por ejemplo de disnea, es decir, dificultades para respirar. Pero en tanto es así que terminó desarrollando cáncer de paladar, ¿verdad? Entonces, en aquel momento, Freud decide recurrir por sus propios medios a la morfina y se transforma en un adicto a la morfina, en un gran morfinómano. Freud, gran parte de su obra, es importante mencionar estos detalles porque la escribe bajo estos efectos, es decir, escribe su obra bajo los efectos de su propia desregulación emocional, su psicosis maníaco-depresiva, los efectos de la cocaína y finalmente los efectos de la morfina, ¿no? Estados crepusculares de conciencia. Esto explicaría por qué uno a veces lee a Freud y realmente dice, pero este tipo es un genio, o está haciendo asociaciones que son totalmente estrambóticas, inéditas para la imaginación humana. Bueno, te dejo a ti con ese interrogante, cada cual sacará sus conclusiones. Ahora vamos directamente a las memorias de Paula Fichtl, que era su empleada doméstica. Freud, lo cierto es que siendo médico de cabecera de muchas familias adineradas de Austria, por ejemplo los Wittgenstein, se hizo un hombre bastante rico, esto hay que decirlo, ¿no?
Freud vivía en Austria, en Viena, en una casa de 17 habitaciones, ¿ok? Pero a esta pobre mujer, su sirvienta, todos los días simplemente la hacía dormir en una butaca armable en un pasillo de la casa. Es decir, Freud nunca siquiera se dignó a darle una habitación a esta mujer sumisa, muy benévola en su carácter y temperamento, que aparentemente siempre fue fiel a Freud, pero que jamás fue adecuadamente recompensada, tanto en reconocimiento como incluso económicamente. Es más, el libro de Bertelsen, del periodista Bertelsen, trae fotografías en donde Freud, una vez al año, sacaba una monedita de oro de adentro de su cofre personal y se la regalaba en fechas especiales a Paula Fischl como supuesta señal de reconocimiento. Y la pobre mujer se quedaba muy contenta con esta supuesta señal benévola de su gran patrón, ¿verdad? Pero estas no son formas de tratar a un trabajador. Lo cierto es que un trabajador, lo mínimo que necesita, si es un empleado doméstico, un casero, es una habitación decente, una buena paga, un reconocimiento adecuado, cosas que aparentemente Freud jamás le brindó a esta señora Paula, quien a pesar de todo fue muy fiel durante toda su vida, como suelen ser los austrogermanos. Paula Fischl cuenta en sus memorias cosas curiosas que sucedían en la casa de Freud. Freud era un sujeto, y esto confirma lo que dicen sus colegas y familiares, que se pueden confirmar en biografías como las de Louis Breuer, Freud, el genio y sus sombras. Paula reconfirma estos datos y reafirma esta información de que Freud tenía episodios muy extraños de estados crepusculares de conciencia, como totalmente ido. No sabemos bien si fruto de su patología, de las sustancias que consumía. Por momentos tenía reacciones extremadamente explosivas dentro de su casa, y sabemos que fuera de su casa también, porque era un hombre de un temperamento y un carácter tan intransigentes y tan difíciles de llevar, que todos sus discípulos terminaron peleados con él. De hecho, al poco tiempo de ser fundado el psicoanálisis, se abren muchas escuelas de psicoanálisis por parte de sus discípulos. Estamos hablando de Carl Jung, Otto Rank, Adler, etc. Cada cual inventa su propia vertiente del psicoanálisis, básicamente impulsados por grandes peleas y discusiones con este hombre que era tremendamente autoritario, intransigente. A la mínima diferencia, al mínimo disenso, era un hombre que te expulsaba de su círculo, ya no eras digno de su reconocimiento. Esta falta de reconocimiento brindada hacia el otro es típico también de las personas narcisistas, ¿no? Que poseen algún trastorno cercano al trastorno narcisista de la personalidad, o al menos rasgos muy marcados. Y el modo en que trataba a Paula Fischl sugiere que Freud también, de hecho, tenía estos rasgos narcisistas extremadamente marcados. Era un hombre además muy acomplejado, como fruto de su ascendencia genealógica judía. Todo el tiempo estaba perseguido,
acerca de que el mundo estaba contra él, de que era discriminado, etc. Yo me pregunto cómo hace un hombre marginado, un outsider, un hombre discriminado para triunfar semejantemente, primero a nivel universitario y segundo a nivel económico. Que alguien me explique cómo en un medio tan hostil, presuntamente, un hombre es capaz de triunfar, si acaso es discriminado por su genealogía. Pero bueno, esta es la versión oficial que cuentan sus biógrafos oficiales, como Ernest Jones, que yo diría que más que un biógrafo es un agiógrafo. Agiógrafo es el que escribe la biografía de los santos, es decir, es un escriba a sueldo que está encargado con la tarea de santificar e idealizar 100% a la figura a la cual está haciendo referencia, ¿verdad? Bueno, deseo contarte algo muy polémico acerca de Freud. Esto nunca te lo van a decir en la universidad. Créeme que jamás te lo van a decir, porque además les incomoda mucho, a pesar de que no solo Paula Fichtel lo refiere, sino que además te voy a citar dos historiadores donde vos mismo vas a poder corroborar esta información. Freud naturalmente no podía ser nazi. Esto es algo lógico debido a su condición de judío, ¿verdad? Pero resulta que Freud era un hombre simpatizante de Mussolini. Es decir, Freud era dentro de su hogar un confeso fascista. También era un gran admirador del canciller austríaco Dollfuss. Es decir, el canciller Dollfuss en este contexto era un aliado tanto de Mussolini como de Hitler y del eje en general durante la Segunda Guerra Mundial. Te cuento, por ejemplo, que el historiador Paul Johnson, en Tiempos Modernos, hace la siguiente referencia acerca de Freud. Esto está, ya te digo, en la página 274 de la obra Tiempos Modernos, en castellano, de Paul Johnson. El trato que Hitler dispensó a sus contrarios austríacos fue extremadamente brutal. Se obligó a profesores universitarios a limpiar las calles con las manos desnudas, una forma considerada por los nazis de reeducación imitada de Mao Zedong, comunista, ¿verdad?, durante los años 60. Los invasores nazis robaron todo lo que se puso al alcance de su mano. Pero qué curiosidad, cuando entraron al apartamento de Freud, Freud los recibió muy cordialmente, y la esposa de Freud, Martha Bernays, les pregunta a estos oficiales qué desean servirse los señores, ¿no? Es algo curioso, un detalle muy curioso. Es decir, si los nazis ponían estos castigos humillantes a profesores de origen austríaco, ¿cómo es que acaso no lo hicieron con Freud, verdad? Además, Freud les hizo un favor. Freud escribió una declaratoria diciendo: recomiendo a todo el mundo los servicios de la Gestapo. La Gestapo era la policía secreta y asesina del régimen nacionalsocialista, ¿verdad? Vayamos concretamente a la simpatía de Freud por el canciller austríaco Dollfuss. Dollfuss fue responsable de una gran represión obrera en los años 30, concretamente en el año 33. Primero te voy a leer unas palabras de Freud sobre el gobierno de Dollfuss a un amigo que se llamaba Max Schur,
que era su amigo y además médico personal. Decía Freud sobre Dollfuss: tiene todas nuestras simpatías. La masacre cometida en Heimberg entre los obreros de Viena deja a Freud totalmente indiferente, nos cuenta el filósofo e historiador Michel Onfray. Fue una masacre que en Viena, el 12 de febrero del 34 concretamente, estalla como la forma de un alzamiento social obrero que genera una represión sangrienta del ejército de Dollfuss. El saldo fue entre 1.500 y 2.000 muertos y 5.000 heridos. Esta masacre deja, según las palabras de Paula Fischl, totalmente indiferente a Freud en su hogar, e incluso la aplaude, porque Freud consideraba que esto era una medida necesaria para mantener el orden social. En la revuelta, cuenta Onfray, los socialdemócratas armados con pistolas se enfrentan a disparos contra la artillería y la soldadesca de Dollfuss. El combate dura 36 horas. Un puente ferroviario es dinamitado para impedir el avance de un tren blindado que acude a sofocar la rebelión. La soldadesca de Dollfuss utilizó incluso gases y recurre también incluso a la aviación para bombardear a este movimiento obrero. Luego se ponen a disposición tribunales de excepción que dictaron juicios sumarios y penas capitales, es decir, una buena parte de estos obreros condenados a muerte fueron condenados a la horca. Estamos hablando de que fueron ahorcados del mismo modo en que hoy eso se hace en los países islámicos, concretamente Arabia Saudita, por ejemplo, ¿no? Es un caso emblemático. El recuerdo mencionado de Paula Fischl podría tomarse con pinzas, pero resulta que no, porque como te decía antes, esto es confirmado, por lo menos con dos historiadores, Paul Johnson, que ya te lo mencioné, y también te voy a mencionar a Zeev Sternhell, que si no me equivoco ya se encuentra traducido al español. Su obra se llama El nacimiento de la ideología fascista. Yo tengo la versión en inglés, no conozco la versión en castellano, pero en la versión en inglés esto está mencionado en la página 254 del epílogo. ¿Ok? Es información que vos la podés corroborar. Yo aquí no vengo con improvisaciones. Te estoy dando fuentes, incluso mencionando el número de página. Me gustaría que si tenés alguna duda lo corrobores por tu cuenta. Esto no es todo, hay más. Freud tiene la posibilidad, a través de un amigo, de hacerle llegar una dedicatoria a Mussolini. Freud escoge un texto que se llama ¿Por qué la guerra? Y luego lo firma con una dedicatoria al Duce, que la dedicatoria dice esto: a Benito Mussolini, con el saludo respetuoso de un anciano que reconoce en la persona del dirigente a un héroe de la cultura. Esto no solo lo menciona Paula Fischl, sino que te lo mencionan los dos historiadores que te acabo de citar. Bien, como verás, esto jamás te lo van a enseñar en la universidad, tanto pública, o mejor dicho estatal, como privada, porque públicas son todas las universidades, no es lo mismo estatal que público,
son dos cosas distintas. Tanto una universidad estatal como una pública brindan un servicio público, es decir, para la sociedad civil. Esto es información que pone muy incómodo, porque habrás notado, si sos una persona inteligente, y estoy seguro que si estás escuchando este podcast lo sos, habrás notado que nuestras universidades están en manos de personas que ideológicamente están en las antípodas de gente como Mussolini o Dollfuss. Por lo tanto, no les gusta para nada que el gran maestro de la psicología haya sido un hombre simpatizante de estos regímenes que hoy son considerados monstruosos, ¿verdad? Para culminar, deseo leerte una pequeña cita del filósofo Gilles Deleuze en un seminario de los años 70, que en español es una edición del 2005, editorial Cactus, que se llama Derrames entre el capitalismo y la esquizofrenia. Y con esto culminamos el podcast por el día de hoy. El hecho de que sea la mujer pobre la que limpia el piso no tiene ninguna importancia. Es una racionalización secundaria en relación al único investimento, que es el investimento de papá-mamá. En Freud hay un problema de criadas que se comprende fácilmente en función de la familia burguesa del siglo XIX. ¿Quién nos diría hoy, cuando muchas familias hacen cuidar a sus niños por portuguesas que a su vez tienen niños? Yo pregunto primero si este niño, por pequeño que sea, confunde e identifica a su mamá, la portuguesa pobre, con la burguesa para la que ella trabaja. Creo que, aun si el bebé tiene tendencia a confundir rápidamente, será reconducido a la razón del más fuerte. Bien, esto es lo que dice Gilles Deleuze en relación a Freud y las empleadas domésticas. Este podcast lo vas a poder escuchar tanto en YouTube como en la plataforma SoundCloud. Lo verás en mi página de Facebook, Psicoterapia Hoy, tanto como en mi canal de YouTube. Y bueno, nos volveremos a encontrar aquí pronto y te mando un gran saludo desde Uruguay, Montevideo.